presentan Claves Contables, el webinar colaborativo. Contabilidad y finanzas en fácil para el éxito de tu negocio. Con la conducción de Noemí Hippers y Fernando Torres. Bienvenidos a Claves Contables, el webinar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro webinar colaborativo, Claves Contables. ¿Quién hace este webinar? Dos pymes como la tuya, sí, que se unieron para crear este contenido de valor. Estoy hablando de Grupo Mi Pyme y Contapapaya. Quien me acompaña, por supuesto, mi media partner en este webinar, el experto y CEO de Contapapaya. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, cómo estás? Muy bien también. Hoy día vamos a hablar de algo bien interesante que lo dejamos enganchado al capítulo anterior, que es flujo de caja, el gran dolor de cabeza de muchas pymes. Sí, mira, ahí lo importante es entender cómo funciona el flujo de caja y vamos a analizar un poquito cuál es la diferencia también un poco con el estado de resultado, que siempre hay dudas ahí de qué es lo que hace un informe, qué es lo que hace otro informe, y lo vamos a estar aclarando. Así es, tremendo programa el día de hoy, el sexto capítulo ya, así que agradecemos desde ya toda la sintonía, agradecemos a la gente que nos postea, a la gente que comparte también a través de redes sociales. Y si usted tiene alguna consulta, lo puede hacer en vivo y en directo, a través de las plataformas de Mi Pyme TV, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de LinkedIn, en vivo y en directo. Fernando, vamos a hablar hoy día, como bien tú dijiste, del flujo de caja. El objetivo, por supuesto, es aprender y comprender la estructura y la importancia también del flujo de caja. Sí, mira, ahí antes de construir el flujo de caja es súper importante acotar que para construir un flujo de caja los emprendedores tienen que llevar el control de sus cuentas corrientes, ¿ya? Sin ese control de cuentas corrientes va a ser muy difícil tener este flujo de caja, porque la información va a estar dispersa por muchas fuentes y la idea de controlar la cuenta corriente es consolidar todos los movimientos en la cuenta corriente. Así es. Vamos entonces al meollo del asunto. Vamos ahí. 2 cucharadas a la papa. ¿Por qué el flujo de caja es tan importante para las empresas? Mira, el flujo de caja es importante porque lo que hace un flujo de caja es que te muestra los ingresos y los egresos. Es como si tú ves una cuenta, una cartola bancaria, una parte van a haber abonos, que son los ingresos, y otros son los cargos. Y lo que hace el flujo de caja es que te dice cuántos ingresos tuve y qué tipo de ingresos tuve. Perfecto. ¿Ya? Va a tener la claridad de decir, oye, recibí tantos de clientes, quizás obtuve créditos bancarios que me financian la operación, y lo que te muestra el flujo de caja es eso, es los ingresos y los egresos a tu cuenta corriente. Perfecto. Hay un tema también un poco más quizás técnico que vamos a hablar hoy día. Ya estamos entrando ya a lo técnico, pero en fácil, porque esta es la idea, contabilidad en fácil. Cuando hablamos de las secciones del flujo de caja, vamos a una pequeña pausa comercial antes de seguir con esta. ¿Te quedas ahí con la pregunta? Vamos y volvemos.
Seguimos en nuestro webinar colaborativo Claves Contables. Quedamos ahí con una pregunta, o sea, más que pregunta, vamos a seleccionar y vamos a hablar de el flujo de caja con una imagen, ¿no? Sí, mira, ahí sí podemos ver la imagen número 1. Acá lo que nos muestra el flujo de caja es cómo nosotros dividimos este flujo de caja. Y lo vamos a dividir en 3 grandes rangos por normativas contables, IFRS, principios contables, lo que sea. Lo dividimos en 3 grandes bloques. Actividad de operaciones. ¿Y a qué nos referimos con actividad de operaciones? A la actividad propia del negocio. Y volvemos a la venta de comida de perro. Si compré existencias, lo voy a clasificar como operaciones. ¿Ya? Perfecto. Es toda actividad relacionada con el negocio. Voy a tener pago de clientes, pago de proveedores, pago de remuneraciones, pagos de gastos y todo lo que tenga relación directa con la operación del negocio como tal. Perfecto. Luego vamos a tener el segundo gran bloque, que son actividades de inversiones. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con inversiones? ¿Qué inversiones realiza la empresa para generar flujo de caja futuro? Por ejemplo, compro una maquinaria y esa maquinaria el día de mañana me va a generar flujo de caja a través de las ventas y el día de mañana eso se va a transformar en una actividad de operación. Pero cuando hago el desembolso inicial, es una actividad de inversión. Estoy invirtiendo en mi negocio. Perfecto. ¿Ya? Acá me queda como para ir más al grano, para que se explique un poco mejor. Cuando hablamos, por ejemplo, de la actividad de inversión, si yo tengo una tienda de comida de mascotas, poniendo el ejemplo, y me abro a la posibilidad de entregar delivery, y yo compro una camioneta, la brandeo con la marca de la tienda y todo, ¿esto también pasa a ser inversión si me compro una camioneta para el negocio? Tal cual. Perfecto. Esa compra de ese vehículo va a ser una inversión y va a ser clasificado como flujo de inversión. Súper. Lo que veíamos en el capítulo pasado era que si yo compro esa camioneta, ¿qué esperas tú con esa camioneta? Esperas hacer más repartos, por ende, esperas aumentar tus ventas. Por eso esa camioneta va a ser capaz de generar nuevos ingresos en el futuro. Perfecto. Por eso va como inversión. ¿Ya? Súper. Clarísimo. Y la tercera patita es la actividad de financiamiento. Y ahí es donde yo tengo que ver quién me está financiando. Necesito financiamiento externo, ya sea de terceros o de mis propios accionistas. Mis accionistas me hicieron un préstamo como tal, obtuve un aumento de capital o fui a tocar la puerta del banco para obtener un crédito bancario. O pagué las cuotas de un crédito bancario o le pagué los dividendos a mi accionista. Todo esto va a ser como actividad de financiamiento. Perfecto. Y aquí es donde se cumple que la empresa no tiene nada y todo lo debe a alguien. Alguien lo financia, ya sea los accionistas o terceros como los bancos. Perfecto. Y la suma de todos estos 3 conceptos te va a decir, partí con un saldo inicial de 0, en la operación recibí X, en financiamiento X. Lo que logras con el flujo de caja es entender cómo se comportó tu dinero. Es como si lo llevamos al mundo de las finanzas personales. No sé, en el mes de marzo recibí un sueldo de 2 millones de pesos y me gasté 500 en arriendo, 500 en colegios y me quedó 1 millón disponible. Te da la claridad de cómo se está moviendo tu caja. Perfecto. Para entender mejor el concepto, Fernando, ¿cuáles son los indicadores que debemos observar en el flujo de caja desde la perspectiva pyme, dueños de pyme? Mira, lo primero es que el flujo de operaciones, lo ideal es que sea positivo. Si es negativo, quiere decir que estoy comprando, por ejemplo, más existencias que lo que me está entrando. Entonces, aquí este flujo de operaciones siempre tiene que tender a ser positivo. Perfecto. Porque la idea es que con el flujo que genero en la operación sea capaz de generar un flujo positivo para invertir y para pagar deuda bancaria si es que tengo. Pero lo importante es que siempre el flujo de operaciones trate de ser positivo. Al menos que tenga una estrategia de expansión
donde yo diga el flujo de caja de la operación me da negativo, pero lo tengo controlado, porque tengo una estrategia de que esa operación la voy a subvencionar con actividades de financiamiento, o voy a ir a buscar una ronda de capital de inversionista, Claro. o voy a obtener créditos bancarios. Perfecto. La idea, como bien tú dijiste, es tenerlo siempre controlado. Es tener, si es negativo, que sea negativo quizás, no sé, por un par de meses y después repuntar. Siempre es la idea, por supuesto. Por eso acá toma, sorry que te interrumpa, acá toma mucha importancia los presupuestos y las estrategias que se van diseñando. Porque yo en mi presupuesto podría tener claramente identificado que durante 3 meses o 6 meses voy a tener flujos de caja negativos, pero ya lo tengo cubierto con quizás levantando capital, levantando nuevos créditos. Entonces, la estrategia más o menos la tienes visualizada desde antes. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de flujo de caja, ¿qué nos podrías decir de eso? Flujo de caja es lo que tengo, lo que me entra, lo que sale de mi cuenta corriente. Te lo estoy explicando muy simple. Y tengo que tener claro en qué me estoy gastando la plata, ¿ya? Y así también puedo proyectar ese flujo de caja. Hoy día puedo decir, tengo 5, pero tengo clientes que me deben 15 millones, entonces esos 15 millones los voy a recuperar en 30, 60 días, y es donde tú empiezas a hacer estimaciones. Mira, tengo tantos clientes que me van a pagar a 30 días, y tengo tantos proveedores que tengo que pagar a 30 días. Entonces vas jugando, vas cubriendo, claro, con la caja. Entonces ahí es donde tú puedes decir, hoy tengo 0 pesos en la cuenta corriente, pero me van a entrar 10 millones de pesos en una semana más, pero resulta que en una semana más tengo que pagar proveedores por 12 millones. Entonces yo puedo tomar la decisión de decir, ¿puedo ir a buscar financiamiento? No, el banco no me da ni líneas de crédito ni préstamos bancarios, y yo podría decir, ¿sabes qué? Me faltan 2 millones, veamos qué proveedores son contingentes, que les tengo que pagar sí o sí, y a cuál no. Y quizás detecto que en vez de pagar 12 millones proveedores, puedo bajarlo a 8 y los otros los puedo pagar en 15 días más. O podría decir, ¿sabes qué? No tengo caja, busco financiamiento, busco factorizar facturas para cubrir ese déficit de caja. Perfecto. Oye, esa es una buena alternativa, el factoring. Hay que controlarlo, hay que cubrirlo, porque tienes que asumir el costo de los intereses, los costos financieros de cada operación. Entonces, es una buena herramienta, sí, pero la tienes que tener controlada. Sí, tienes que conocer muy bien cuánto es el costo financiero de la operación. Perfecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de flujo de caja total. Es el flujo de caja en efectivo durante el periodo. Perfecto. Es todo lo que se movió durante un periodo de tiempo. Es el flujo de caja total. Perfecto. Entonces, en teoría, ¿cómo podemos aplicarlo a la práctica? Aplicarlo a la práctica, el primer gran paso es tener el control de la cuenta corriente, ¿ya? De las carteras bancarias. Teniendo el control de las carteras bancarias, yo identifico quién me pagó, a quién le pagué, y como derivada voy a tener el control de a quién le debo pagar y a quién le tengo que cobrar. Perfecto. Es como, para mí personalmente, llevar el control de la cuenta corriente es como el corazón. Entrega mucha información. Sí. Es como como bien tú dices, el corazón del negocio. Saber si está sano o está enfermito, literalmente. Vamos luego al segundo bloque. Vamos antes a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más claves contables.
Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro webinar colaborativo, Claves Contables. Un webinar entre Grupo MiPyme y Contapapaya. Vamos, Fernanda, al segundo bloque, que es ejemplos prácticos del flujo de caja. La idea es aplicar el conocimiento, lo que estamos conversando, al flujo de caja en un caso práctico. ¿Puede mostrarnos con un ejemplo práctico cómo elaborar un flujo de caja, Fernando? Sí, mira, lo que vamos a ver ahí en la lámina que se está proyectando, acá viene todo desde el análisis de la cartola bancaria, ¿ya? Y en este caso, cuando hacemos la sumatoria de todos los abonos, que si uno ve una cartola bancaria dice abonos, son todos los ingresos de dinero que hubieron, nosotros podemos concluir que recibimos cobros de clientes de 200.000 pesos. Esos son clientes que me pagaron por lo que yo vendí, que serían positivos. Y tenemos pago de proveedores por 120.000. Luego tenemos pago de sueldos por 50.000 y gastos operativos por 20.000. Y acá lo tenemos clasificado como actividad de operación, ¿ya? Todo esto tiene relación directa con la operación y en este caso, el más menos me está dando que flujo de caja de la operación fueron 10.000 positivos. Perfecto. Lo cual hay que analizar, interpretar. El emprendedor por ellos mismos saben si es bueno o malo, pero acá se está cumpliendo que genero un flujo de caja positivo de la operación como tal. Perfecto. Y tengo un flujo de caja operativo de 10.000. Como lo vimos, esos 10.000 inicialmente, ¿qué van a hacer? Van a ir a cubrir o la operación del mes siguiente, o podría decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un excedente de caja, lo invierto en fondos mutuos. Entonces, esa salida de fondos mutuos serían actividades de inversión. O voy y compro una camioneta. En este caso, en el ejemplo, tenemos compra de equipos por 15.000. Esos 15.000 luego van a generar la venta que se transforma en flujo de operación. Cuando ya compramos la camioneta y luego hacemos la venta de la comida de mascota, la venta ya como tal es parte de la operación. Perfecto. Y tenemos ventas de activos. Suponte que tenía una camioneta antigua, la vendí en 5 millones, entonces es un ingreso de la actividad de inversión de 5 millones. Perfecto. Lo que te da un flujo de caja de inversión de 10.000. Si lo dejamos hasta ahí y nos olvidamos de la tercera patita del flujo de financiamiento, yo podría concluir que los 10.000 positivos que generen la operación, ¿qué fue lo que hice? Fui y lo invertí en la compra de una nueva camioneta. Evaluaste que la nueva camioneta te iba a costar 15 y la que tenía la podría vender en 5. Entonces, hiciste una estrategia de decir, este excedente de caja positivo lo invierto para aumentar mi venta y quedo cubierto, quedo en cero, quedo en equilibrio. Perfecto. Apostando a aumentar la venta en los periodos siguientes. Acá en el ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos actividad de inversión, de financiación, donde recibimos un préstamo de 20.000. Fui a tocar la puerta del banco, me entregaron el financiamiento por 20. Tengo un pago de deuda, también bancarias, tarjetas de crédito, líneas de crédito, líneas COMEX, lo que sea, de 5 millones. Y pagamos dividendos a nuestros accionistas de 2. Por lo cual generaste un flujo de caja positivo de 13 millones. Y el saldo final bancario va a ser de 13. Entonces, ahí la explicación es, ¿cómo se componen los 13 millones que tengo hoy en banco? Se componen gracias a la fuente de financiamiento, porque la operación fue capaz de cubrir la inversión, pero no así pagar las obligaciones bancarias. Y me tuve que quizá endeudar, o también podría concluir que el préstamo que obtuve lo utilicé para hacer la compra del activo. Podría tener dos interpretaciones al mismo caso. Sí, interesante lo que menciona Fernando, porque igual acá vemos 3 columnas que son sumamente interesantes e importantes dentro del negocio para que también los emprendedores y las pymes, los dueños de pymes principalmente, queden súper claros en esto y puedan pedir también esta información a sus contadores, porque como siempre lo decimos,
el tema de la contabilidad no es pagar impuestos solamente, sino que es tener información real al dedillo para una toma de decisiones. Porque esto que tú mencionas acá, las actividades operativas, son sumamente importantes porque si me dan positivo, claramente puedo invertir en el crecimiento del propio negocio. Como bien tú dijiste, a lo mejor puedo comprar maquinaria, puedo comprar una camioneta, puedo invertir en fondos mutuos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos dando como ideas súper generales, por si acaso, pero el tener un flujo de caja positivo, nosotros lo podemos ver de acuerdo a la información también que nos da el contador, el cuánto, el real, el constante y el sonante, como dicen por ahí. Así que atentos, hacemos el llamado también a toda la gente que nos está mirando para que pueda solicitar esta información a sus contadores, porque es la mejor forma de tomar decisiones. Mira, y ojo que ahí es importante que yo podría tener un flujo de caja positivo. En este caso tenemos 13 millones en caja, pero el negocio por sí solo podría estar generando resultados negativos. En el estado de resultados, que van los valores sin IVA, podría ser negativo y la conclusión podría ser que toda esa operación que tengo ahí la estoy subsidiando con fuentes de financiamiento externo. Entonces, tengo flujo de caja positivo, por así llamarlo, en la suma de estos tres grandes bloques, pero la conclusión es que quizás lo estoy financiando con préstamos bancarios. El negocio por sí solo quizás no lo cubre. Claro. Si es que acá en el flujo de operaciones esto fuera 50 negativo, obviamente no te alcanza. Y ahí tú, para un mismo caso, podría tener 2 o 3 explicaciones distintas. Y ahí es donde viene la parte de análisis, que es importante. Nadie mejor que el emprendedor por ellos mismos pueden hacer mejor el análisis. Lo que se te facilita son las herramientas para que puedas llegar a concluir qué es lo que está pasando. Sí, oye, qué interesante lo que mencionas. ¿Qué nos puedes decir sobre el estado del flujo de caja, específicamente? El estado de flujo de caja es súper importante porque te va a medir la salud. Otra gran diferencia entre el estado de flujo de caja y el estado de resultados es que el flujo de caja tiene los valores con IVA, ¿ya? Porque tú le pagas a tus proveedores con IVA, le cobras a tus clientes con IVA, entonces ahí se tienden a distorsionar un poquitito, Sí. que es la explicación que te daba antes, los dos informes, los dos son complementarios, no es que uno sea más importante que el otro. Perfecto. En una etapa inicial de emprendimiento, quizás, a mi modo de ver, tiene más importancia el flujo de caja, porque es más fácil en la transaccionalidad de entenderlo. Perfecto. Cobré 10, pagué 3, me quedan 3, pero acá empiezan a estar las malas prácticas de los impuestos, porque cuando yo vendo se genera un IVA por la venta, que después tengo que pagar al Estado, pero lo tengo en caja, pero lo que tengo en caja no es mío, sino que es el IVA que tengo que pagar los días 20 del mes siguiente. Entonces, por eso es súper importante administrar muy bien el flujo de caja, porque una mala administración del flujo de caja te podría llevar a la necesidad de no pagar impuestos, no pagar los impuestos, no pagar los créditos y empezar con una serie de contingencias que no son sanas. Oye, qué importante lo que mencionas. Creo que queda muy claro con los ejemplos que vimos. He visto aplicar la teoría en un caso práctico, como utilizar la información y la toma de decisiones. Yo creo que ahí es clave darle la importancia al flujo de caja, que es una herramienta que te entrega mucha información y te va a mostrar la salud de tu empresa. Y creo que la gran ventaja con el estado de resultados es que es mucho más fácil de entender, es mucho más práctico. Sí, bastante más práctico este tema del flujo de caja porque, insisto, poniéndonos en el caso del emprendedor inicial, el que está recién, o la persona que está recién comenzando, este tema es como súper macro y como que no tiene tiempo de que alguien se lo explique, porque está como encargado de la operación en sí, de que la cosa funcione. Pero cuando la cosa sí funciona y tienes esta información, es clave para poder crecer. O decir, hasta acá llego. Si los resultados son negativos por mucho tiempo, ahí te vas a dar cuenta que el negocio realmente no da, vas a tener que bajar cortina,
vas a tener que cambiar de negocio, etcétera, etcétera. Pero esta información es sumamente importante y lo que mencionaste también, este tema de que uno da los valores con IVA, el otro da con los valores netos, porque nosotros también como emprendedores, quizás muchos cometimos el error de mezclar todo en un principio por desconocimiento. Y resulta que el IVA no le corresponde al emprendedor, el IVA es algo que usted cobra con IVA y usted paga con IVA. O sea, el IVA pasa por usted nomás. Claro, finalmente quien paga el IVA es el consumidor final. Sí. Y como una estrategia para mejorarle el flujo de caja, quizás para aumentar la operación o la inversión, puedo postergar el IVA. Pero tengo que tener claro que lo estoy postergando. Entonces, ahí es donde tú vas midiendo diferentes estrategias para ver qué pago, postergo el IVA, me acojo a postergar el IVA. Si lo postergué el mes pasado, tengo que tener en consideración que tengo que pagar lo que postergué el mes anterior, postergo el mes actual, y ahí es donde tú empiezas a jugar con, y es importante tener el flujo de caja, y donde la proyección del flujo de caja es vital. Sí, porque es sumamente importante también, bueno, la idea por supuesto no es desmotivar a los emprendedores y a las pymes que nos están mirando, pero si está en el caso de postergación de IVA, que no sea por un tiempo tan excesivo, porque se entiende también y hay que ponerse en el lugar de que quizás hay un emprendimiento que a lo mejor está pasando una mala racha, está pasando las vacas flacas, como se dice, como todo en la vida, hay altos y bajos en el negocio, pero si están pasando una situación compleja y se vieron en la obligación de postergar el IVA, tengan en consideración que el próximo mes lo van a tener que pagar. Igual, hay cosas que se entiende y como bien tú dijiste en un principio, Fernando, quizás tener en consideración que a lo mejor tu negocio no está dando resultado a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses, pero lo tienes cubierto por la estrategia que tienes. Pero ya si tu negocio es un constante de números rojos, es mejor prácticamente bajar cortinas porque lo único que está haciendo es endeudarte. Por eso es importante tener claro estos 3 pilares del flujo de caja y enfocarse en una etapa inicial a que el flujo de caja de la operación sea positivo. Buscarle herramientas de que ese flujo de caja sea positivo. Y ahí es donde yo puedo decir, ¿sabes qué? Tomo la decisión de postergar el IVA, pero lo importante es que al tomar esa decisión yo tengo el control de ese IVA que debo. Lo tengo claro en mi mente, no es que lo postergué y se me olvidó, sino que tengo el control. Y en base a eso es como puedo ir jugando, ir moviendo las piezas para hacer lo mejor que puedo con los recursos que tengo. Sí, tal cual. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más claves contables. En Cowork Latam estamos obsesionados con hacer tu vida más fácil. Ofrecemos espacios de trabajo inspiradores y servicios extraordinarios para simplificar tu día a día. ¿Necesitas flexibilidad? Tenemos pases diarios para adaptarnos a tu agenda. ¿Planeas una reunión importante? Nuestras salas de reuniones están listas para impresionar. ¿Buscas privacidad? Diseñamos oficinas privadas a la medida, porque creemos que cuando trabajas feliz, trabajas mejor. Tu éxito comienza con nosotros. Te esperamos. Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro webinar colaborativo Claves Contables. Y te tengo un tremendo dato. Así es. Si quieres extender tu negocio, expandir tu negocio, si todavía no tienes un espacio donde trabajar, te tengo un tremendo dato, coworklatam.com. Así es, Coworklatam, donde puedes tener tu espacio para ti y para tu equipo de trabajo. También puedes tener la opción de arrendar oficinas y de arrendar, además, salas de reuniones. coworklatam.com, tu mejor aliado a la hora de emprender. También tenemos otro tremendo dato, así es,
como estamos hablando de claves contables, claves financieras, MEF.cl, que también es un aliado financiero para tu negocio, donde puedes tener información al dedillo, así, literalmente, información financiera de tu negocio, MEF.cl. Seguimos. Estamos ya viendo este tema, cerrando ya este capítulo de hoy, bastante interesante, lo que es el flujo de caja, la importancia también de estos 3 pilares que conversamos. Y vamos con la primera clave contable, Fernando. La importancia de comprender el flujo de caja. La importancia que tiene comprender cuánto me genera mi operación por sí sola, cuánto estoy invirtiendo en nuevos recursos que van a generar ingresos en el futuro y cuánto estoy obteniendo por fuentes de financiamiento. Es súper clave. Perfecto. Cuando hablamos, vámonos ahí, detengámonos en la primera clave. Cuando hablas de la estructura, de comprender bien la estructura de los 3 pilares que hablamos, para que a la gente también le quede más claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la operación, hablamos directamente del negocio. Cuando hablamos, por ejemplo, de la inversión, y en esto también quiero ser un poquito busquilla ahí también. ¿Por qué? Porque cuando dimos un ejemplo bien interesante de lo que es la inversión, que lo puedo invertir en fondos mutuos para la misma operación, que lo puedo invertir en maquinaria para la misma operación, que lo puedo invertir quizás en una camioneta para la misma operación, pero también puedo hacer una inversión, por ejemplo, en un software que me va a ayudar también a generar, por ejemplo, a tener una mejor contabilidad, una mejor finanza. Puedo también invertir en lo que es, por ejemplo, marketing digital. Una campaña de marketing, ¿para qué? Para que esto traiga más ventas y al momento de sacar el costo de operación, los números sean mucho más grandes. ¿Esto también se ve como inversión, Fernando? Va a depender, en realidad va a depender como, a mi punto de vista, para que tenga relevancia, va a depender cómo yo lo categorice en lo que es de inversión. Y ahí vienen de repente definiciones de política interna de las compañías, de decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo vamos a clasificar como inversión, esto lo vamos a clasificar como operación. Va a depender cómo tú quieras ver la estructura y la información de tu propio negocio. Porque yo podría decir, ¿sabes qué? El marketing es parte de la operación y está bien. Quizás hago una campaña de marketing de lanzamiento y yo digo, ¿sabes qué? Lo veo como una inversión. Claro. Yo creo que va más como cada uno quiera visualizar o definir políticas de cómo lo va a clasificar. Sí, es sumamente interesante lo que mencionas, porque dentro de la operación, en estricto rigor, debe ir el ítem marketing, publicidad, visualización o como quieras llamarlo. Pero cuando hablas, por ejemplo, de una campaña específica que no está contemplada dentro de la operación en sí, sería literalmente la inversión. Así que igual hay que hacer Por eso digo, esa separación. acá vienen como muchas definiciones de políticas, de Sí. cómo lo considera un emprendedor, cómo lo considera otro, porque podrían ver la información de forma distinta. Sí, de acuerdo a la interpretación de cada cual. Por eso es importante la Sí. interpretación que hemos hablado siempre. Sí. Cuando hablamos de la segunda clave contable, ¿qué nos puedes decir? La aplicación práctica del flujo de caja en la gestión diaria del negocio. Sí, es clave y yo creo que ahí es clave empezar a controlar lo que son las cuentas corrientes, las cuentas bancarias, porque tienen una repercusión tanto en la gestión propia como en la determinación de los resultados tributarios que vamos a ver más adelante. Hay regímenes tributarios que tributan en base a flujo de caja. Por eso es importante tener el control de esto. Perfecto. En el tema que mencionaste, el flujo de caja, la gestión diaria del negocio, ¿qué tips, aparte de la clave contable, por supuesto, así como entre nos, como contador, le podrías dar a los emprendedores principalmente, no a las pymes, porque se entiende que las pymes ya son una empresa ya que está funcionando, que conocen, pero a los emprendedores que están recién comenzando? Yo diría que entiendan muy bien qué es lo que es el flujo de caja y que entiendan que el flujo de caja contiene valores con IVA. Perfecto. Pero por sí solo el flujo de caja no te mide el resultado del negocio, lo hace el estado de resultado. En una primera instancia, entender bien el flujo de caja, y yo creo que muy cercano es entender qué es lo que es el estado de resultado y cuál es la diferencia entre ambos.
que eso lo vamos a ver el próximo capítulo y vamos a profundizar bien en eso con ejemplos prácticos. Perfecto. Fernando, ¿qué podemos esperar para el próximo capítulo para enganchar, por supuesto, a la gente que nos siga viendo en las redes sociales? Mira, para el próximo capítulo vamos a estar revisando un ejemplo práctico en donde vamos a consolidar los 3 estados financieros que hemos visto hasta el momento, que son balance clasificado, estado de resultado y flujo de caja. Y ahí vamos a ver cómo se correlacionan entre los 3 y cómo los 3 en conjunto entregan información importante y información rica para tomar decisiones. Eso es sumamente importante también, porque estas son literalmente son clases. Oye, ¿me dais permiso para contarlo ahí al público? Vamos a tener una sorpresita ya la próxima semana. Vamos a tener un webinar más estilo clase online. Así que para que tome nota, para que tenga papel y lápiz en la próxima clase y para que también pueda avisar a otros emprendedores, a otras pymes, para que se conecten, porque la próxima clase va a ser el próximo webinar va a ser literalmente una clase. ¿Qué nos queda? Dejarlos invitados, por supuesto, para el próximo martes a las 15 horas a partir de, desde las 15 horas por las plataformas de Mi Pyme TV. Estamos a través de mipymetv.cl, estamos a través de Facebook, estamos a través de LinkedIn y estamos a través de YouTube, para que usted nos pueda ver y pueda compartir, por supuesto, este contenido de alto valor que hemos trabajado ya hace un par de semanas. Ahí agradecer a toda la gente que nos está viendo, que nos ha seguido, y la idea, como siempre, es explicar de forma súper sencilla y fácil todo este mundo que puede ser engorroso para algunos y esperemos que empiece a ser entretenido para otros. Así es. Dejamos, por supuesto, la invitación para que usted pueda seguir las redes sociales de Claves Contables. Estamos también en LinkedIn y estamos gestionando también una información muy, muy valiosa en LinkedIn para que usted pueda seguir a Claves Contables y pueda también ver el resumen escrito de cada uno de los webinars. Vamos ya ha terminado, lamentablemente ha terminado. Los esperamos para el próximo capítulo. Fernando, como siempre, un gusto. Un gusto, Noé. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Claves Contables, el webinar colaborativo, presentado por Grupo Mi Pyme y Contapapaya, con la conducción de Noemí Ipers y Fernando Torres. Gracias por su sintonía. Esto fue Claves Contables, el webinar.